Actos de nuestro Dios apacible. El glorioso amanecer de un nuevo día sobre el carácter de Dios. Capítulo 20. ¿Cómo podemos tener vida eterna? Previamente en el libro leímos sobre la caída de la humanidad registrada en el libro de Génesis capítulo 3. La serpiente, el engañador disfrazado, llevó a Adán y Eva a creer que Dios se servía a sí mismo y no se podía confiar en él. Cuando creyeron esa mentira, buscaron distanciarse de su dador de la vida y el proceso de morir comenzó para ellos. Toda muerte desde ese día es la consecuencia de creer esa mentira acerca de Dios. La humanidad se separó de Dios en el jardín del Edén, porque Adán y Eva cambiaron de opinión acerca de Dios. Si antes confiaban en Él, ahora desconfiaban de Él. Este, precisamente, sigue siendo nuestro problema. Lo que necesitamos es cambiar nuestra perspectiva acerca de Dios. Cuando hagamos esto, la confianza desplazará la desconfianza y el amor desplazará el temor acerca de Él. Nos reconciliaremos con nuestro Creador y tendremos vida eterna. Cuando Adán y Eva creyeron la mentira de la serpiente acerca de Dios y buscaron esconderse de Él, Dios mismo no cambió por lo que ocurrió. Su amor por sus hijos, ahora separados, no había disminuido en lo más mínimo. Cualquier plan de salvación que se basa en nuestros esfuerzos para cambiar la mente de Dios sobre nosotros busca una solución a un problema que no existe. Dios ya tiene buenos pensamientos hacia nosotros y no necesita ninguna persuasión para pensar bien de nosotros. Ya nos ama y nos valora infinitamente a cada uno de nosotros. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, se les advirtió del peligro de adorar ídolos. Estos falsos dioses eran comunes en los tiempos bíblicos y eran el producto de imaginaciones pervertidas. A menudo se percibía que estaban airados y que necesitaban ser apaciguados. Se daban ofrendas y sacrificios para apaciguar su ira. Podríamos preguntarnos seriamente, ¿nuestra forma de relacionarnos con Dios toma algo de la antigua adoración de ídolos? Leemos Juan 17, 3-4. Y esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que me diste que hiciese. En esta oración de Jesús a su Padre, Él define claramente la vida eterna. Es la experiencia de llegar a conocer a Dios. Este conocimiento experimental nos reconcilia con nuestro dador de la vida. Comenzamos a ver el verdadero propósito de la misión de Jesús en nuestro mundo, que es revelar con precisión que Dios es desinteresado, amable, gentil, misericordioso y perdonador. Cuando la gente escuchaba las palabras de Jesús, estaban escuchando las palabras de Dios. Cuando la gente veía a Jesús curando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, dando ánimo, sosteniendo a los niños pequeños en su regazo y permitiéndose ser incomprendido y difamado, estaban viendo a Dios, Dios en su gloria. Para evitar la confusión, es importante entender que hay muchos supuestos caminos de salvación, pero todos ellos presentan una imagen distorsionada de Dios. Este estudio se centrará en una forma prominente de salvación a la cual prácticamente todos en la sociedad occidental han estado expuestos. Muchas personas sinceras se adhieren a ella. Esta es la visión de que la salvación es un asunto legal. Algunas características de esta visión incluyen: 1. Un énfasis en la soberanía de Dios en lugar del don de la libertad que Dios da a sus hijos. 2. El énfasis en el poder de Dios para salvar en lugar del deseo de Dios de reconciliarnos con Él. 3. La creencia de que Dios es tan puro y santo que se ofende
por nuestros pecados en lugar de creer que Dios nos ama y quiere acercarse a nosotros tal como somos. Dios está afligido por el pecado, por lo que éste hace a los que aman, no porque esté personalmente ofendido por él. 4. La creencia de que Dios necesita sangre para apaciguar su ira, en lugar de entender que Dios quiere curarnos de nuestro miedo patológico a Él. Quiere que entendamos que es el pecado lo que es mortal, no Él. 5. La creencia de que Dios lleva un registro de nuestros pecados para usarlo contra nosotros en un juicio venidero, en lugar de entender que cualquier registro que se lleve será para demostrar que Dios hizo todo lo que podía hacer para salvar a cada persona. 6. La opinión de que Dios impone castigos por violar su ley, en lugar de entender que es nuestro propio egoísmo, en desarmonía con la ley del amor, lo que nos penaliza. Así como no podemos violar las leyes de la naturaleza con impunidad, tampoco podemos violar la ley del amor sin una pena. 7. Definiendo el Evangelio como las buenas nuevas de que Dios ha proporcionado una manera de evitar recibir la pena que Él impone por violar su ley, en lugar de saber que la verdadera buena noticia es acerca de Dios mismo. Si Dios fuera el tipo de persona que impondría la pena de muerte por violar su ley, serían malas noticias. 8. Una mentalidad de llegar a ser salvo en lugar de llegar a ver a Dios como una persona absolutamente confiable. En realidad, cuanto más nos enfoquemos en la verdad acerca de nuestro amoroso Dios, menos ansiedad tendremos acerca de nuestra propia salvación, y así amaremos y valoraremos más a los demás. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8:35. El Evangelio legal invariablemente fomenta el centrarse indebidamente en tener la seguridad de la salvación. Dios no nos ha puesto la carga de tener que averiguar el estado de salvación de nadie, incluyendo el nuestro. En lugar de centrarnos en nuestra propia condición espiritual, necesitamos centrarnos en aquel que siempre nos ve a cada uno de nosotros, no solo como somos, sino como lo que podemos ser. Dios nos ama y valora a cada uno de nosotros infinitamente más de lo que podemos amarnos y valorarnos a nosotros mismos. Sin duda, Dios quiere que cada uno de nosotros pase la eternidad con Él. También quiere que entendamos que es completamente confiable y más que capaz de curar nuestras mentes temerosas. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Hemos comparado brevemente dos evangelios muy diferentes, el evangelio legal y el evangelio de la restauración. El evangelio de la restauración está en perfecta armonía con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, mientras que el evangelio legal tiene más en común con el sistema judicial artificial que se utilizó para condenar a Jesús, nuestro benigno sanador, a la muerte. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad. La enorme cantidad de tiempo, esfuerzo y gasto invertido en actividades religiosas con el objetivo de persuadir a Dios de que piense bien de nosotros ha sido un desperdicio colosal. Ezequiel 18:31 al 32 dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. La súplica de Dios a cada uno de nosotros es que pasemos del egoísmo a la vida. Juan 3:16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Creer en Jesús es creer lo que reveló sobre sí mismo, el Hijo de Dios, y sobre
Dios el Padre. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si todo el esfuerzo de Dios para salvarnos de la muerte eterna pudiera resumirse en una palabra, esa palabra sería reconciliación. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Desde la caída de la humanidad, la disposición hacia la separación ha estado incrustada solo en nuestras mentes, nunca en la de Dios. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En este versículo las tinieblas se refieren al concepto equivocado que tenemos acerca de Dios. La gloria de Dios es su carácter, que se ve en el rostro de Jesús, tal como leemos en 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados por la contemplación. Este principio funciona en ambos sentidos. Si creemos que Dios es egoísta, refuerza nuestro propio egoísmo. Si lo vemos perfectamente desinteresado, funcionará para desarraigar nuestro egoísmo inherente. Contemplar el amor, la misericordia y el perdón de Dios facilita que esas mismas cualidades se reflejen en nosotros. Lucas 15:7 dice: Os digo que también habrá alegría en el cielo por un pecador que se arrepienta, más que por 99 justos, que no necesitan arrepentimiento. El arrepentimiento no significa decirle a Dios, lo siento, lo siento. El arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. El verdadero arrepentimiento, en el contexto de lo que Jesús enseñó, significa tener un cambio de opinión acerca de Dios. Llegaremos a verlo exactamente como Jesús lo representó en Mateo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y os haré descanso. Tomad mi yugo y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No necesitamos trabajar para ser buenos en un intento inútil de autosuperación espiritual. Todos nuestros esfuerzos para medirnos nos llevan al autoenfoque y resultará en orgullo o desánimo. Jesús tiene la solución a nuestro dilema. Él dice simplemente, aprended de mí. Lucas capítulo 4, versículo 17 al 18 menciona: Y se le entregó el libro del profeta Isaías, y cuando abrió el libro, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Todos, sin excepciones, necesitamos lo que Jesús vino a hacer por nosotros.